3, 2 y... Bienvenidas a Entre Mamás y Verdades, el espacio en donde hablamos de la maternidad tal y como es, pero con mucho amor. Bienvenidas a otro episodio más de Entre Mamás y Verdades. Es el episodio número 2 y hoy nos acompaña Valeria. Hola. Que es una logopeda que trabaja en Neuraxis y viene a hablarnos sobre todo de alimentación infantil y de algunos de los problemas y de cuándo acudir a un logopeda también. Vamos a ir separando un montón de temas por bloques porque son súper interesantes y creo que van a resolver muchas dudas de papás y mamás que están muy preocupados, sobre todo. Buenas, Valeria. Buenos días. Bueno, yo lo primero que quiero es que nos hables un poco de Neuraxis y la labor que realizan, sobre todo en el área infantil. Bueno, Neuraxis la forman diferentes profesionales a nivel sanitario, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y un neuropsicólogo. Vale, trabajamos siempre en equipo con las posibles dificultades que pueda tener en este caso el niño. Vale, en la rama de logopedia los niños se trabaja a nivel de alimentación, pero también a nivel de comunicación en las dos áreas. Sí, y ahí yo creo que viene una de mis primeras preguntas. ¿Tiene que ver el tema del habla con la alimentación? Dos procesos diferentes, sí que comparten estructuras y musculatura muchas veces que participa en los dos procesos, en la alimentación y en la comunicación, pero que un niño hable muy bien o que esté a veces por encima del nivel de desarrollo no quiere decir que después no tenga alguna alteración a nivel de alimentación, ¿sí? Porque a lo mejor no es estructural y tiene otra causa, ¿vale? Como puede ser funcional o puede ser psicológica, sensorial. Claro. Y lo sensorial, por ejemplo, a nivel de habla no tiene importancia. Claro. ¿Cómo es eso de problemas sensoriales con la alimentación? A ver, a nivel sensorial sí que cuando hay una alteración, nosotros sí que trabajamos muy de la mano con los terapeutas ocupacionales. En el desarrollo de la alimentación sí que una cosa que tenemos que desarrollar es a nivel sensorial, porque los bebés cuando nacen, el neonato, claro, nacemos para hacer una lactancia, sea artificial o materna, solo nos alimentamos de leche, que es un líquido y que normalmente tiene el mismo sabor, o bueno, si cambiamos, si es artificial y cambiamos de marca, cambia un poquito el sabor, pero al fin y al cabo es muy limitado en texturas, olores, sabores, no hay variedad. Cuando pasamos a alimentación complementaria, ahí claro, es un mundo nuevo a descubrir por el bebé y empezamos a introducir nuevos sabores, nuevas texturas, que sobre todo eso es una parte muy importante dependiendo de qué niños sean o en determinadas patologías como puede ser el TEA. Entonces, ahí sí que puede aparecer una alteración, ¿vale? De que no soporte determinadas texturas o determinados olores fuertes o a lo mejor no tan fuertes. Además, determinadas patologías sí que el porcentaje de tener una alteración a nivel sensorial en alimentación sí que es más elevado. Sí, o sea que igual y el niño no acepta la comida no por el sabor, sino por la textura. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar por cualquier característica a nivel sensorial, ¿sí? Por nivel de textura sí que se dan bastantes casos y no porque tengan necesidades especiales, sino a veces determinadas circunstancias familiares, como por ejemplo alargar o retrasar hacia la alimentación adulta, hace que no dejemos al niño experimentar y después es más difícil. Todo tiene que llevar un proceso y tiene que suceder en una época de su vida, digamos. La alimentación complementaria está para meter sobre los 6 meses. Bueno, 7 está bien también, bueno, a lo mejor 5 habría que ver si todo va en su evolución, pero no estaría bien meter un sólido a los 2 años o a los 3, porque llevaríamos un retraso importante y nos costaría más también. Sí, y en el caso de que los niños rechacen este tipo de sólidos, ¿cuál sería tu recomendación?
Yo creo que cada caso, porque es muy general y hay casos muy diversos en alimentación, creo que habría que mirar varias cosas. Creo que hay que estudiar el niño, ¿sí? O valorar al niño. Yo siempre digo que si la mamá o el papá o el cuidador principal cree que su niño tiene alguna alteración, siempre que se deje aconsejar por el profesional que ellos consideren, un profesional especializado. Y el profesional será quien valore si necesita ayuda, o a lo mejor ese niño lo único que tiene es que hay que trabajarlo un poquito más por parte del cuidador y no va todo como rodado como en otros niños, ¿vale? Hay niños que es más fácil la alimentación porque no tienen ninguna dificultad o no les cuesta más introducir alimentos, pero hay otros niños que sí que les cuesta más introducir alimentos, porque sobre todo cuando introducimos alimentos, cuando pasamos de la lactancia a alimentación complementaria, aunque mantengamos la lactancia, ahí hay un proceso o un término que yo creo que todo cuidador, papá, mamá, debe de conocer, que es la neofobia, el rechazo a introducir nuevos alimentos o desconocidos para el bebé, ¿vale? Entonces, eso existe, pero eso con repitiendo esa introducción varias veces, al final el niño acepta ese alimento, ¿vale? Si lo repetimos entre 15 y 20 veces, al final el niño ese alimento lo acepta. La mayoría. Eso no quiere decir que a lo mejor a algún niño no le gusta algún alimento, como a los adultos. Claro, eso te quería preguntar. Cuando nacemos, a ver, somos bebés y no hemos probado nunca ningún alimento, pero ¿puedes ya nacer con algún rechazo a un cierto sabor? Puedes tener una alteración a nivel sensorial, ¿sí? En desarrollo sensorial, ¿sí? Como dije antes, eso se da mucho en determinadas patologías, pero sí que puedes ya nacer con ese retraso en el desarrollo sensorial, y lo que hay que trabajar es ese desarrollo sensorial, que eso sí que se trabaja mucho desde terapia ocupacional y también desde el logo, pero sí que hay que trabajarlo. Es igual que si naces con una alteración a nivel motor, por ejemplo, que no mueves bien la lengua porque tengas un frenillo lingual corto, o porque no das lateralizado bien la lengua, pues hay que trabajar esa función a nivel motor. Y lo trabaja más el logo, pero a nivel sensorial también lo hay que trabajar, porque lo que queremos es meter alimento dentro de boca y que sea lo más variada posible. Después, al fin y al cabo, el niño también decide lo que quiere comer. Pues sí, porque hay niños que no les gusta determinada verdura o que no les gusta determinado tipo de carne, que se ve mucho esto del paladar infantil, ¿no? Y igual y con un poco más de trabajo se podría ampliar ese menú. O sea, no abandonar en el caso de que el bebé no quiera aceptar cierto tipo de alimentos, sino constancia. Es lo que... Claro, pero también hay yo creo que las dos partes. Creo que hay que entender que el niño puede ser que no le gusten cierto tipo de alimentos, como el adulto. A mí no me gustan todos los alimentos que hay en el mercado. Claro. Pero también puede existir que a lo mejor tenga una selectividad alimentaria, ¿sí? Que sea altamente selectivo, que eso ya es que solo come entre 10 y 15 alimentos, ¿sí? Y eso sí que sería bueno, un tratamiento para ampliar y que el niño tenga más variedad, ¿vale? Y hay, sobre todo por nivel nutricional, ¿vale? Pero lo otro, porque no quiera para mí comer determinados alimentos, no hay ningún problema si el resto de la dieta es bastante variada. ¿Sí? Pues si no nos gusta el repollo, no nos gusta la carne de pollo, bueno, podemos insistir, sí, a lo mejor ahora no, pero a lo mejor dentro de unos meses sí, y poder llegarlo a introducir, pero porque no le gusten 3 o 4 alimentos o 5 o 6, no hay ningún problema. Hay mucha variedad de alimentos y no habría problema, pero si los padres están preocupados, yo siempre digo que consulten a un especialista, sobre todo para estar más tranquilos, y que luego al final tenemos que pensar que la alimentación es un proceso, tiene que ser satisfactorio. Para mí comer es satisfactorio porque me gusta comer, y para el bebé también. Entonces, en el desarrollo de la alimentación, una de las partes que se desarrolla o que tiene que aparecer es un vínculo afectivo entre, primero, si es una lactancia materna, entre la madre y el niño, y después, cuando se pasa a alimentación complementaria, un vínculo afectivo entre el niño o el bebé
y el cuidador, ¿vale? Porque tiene que ser un placer, nunca puede ser que al niño le agobie o que al bebé le agobie comer, ¿vale? Que sea un estrés, porque entonces de aquella pueden aparecer más complicaciones. Entonces, el entorno en el que el niño come y realiza sus actividades alimenticias, ¿puede afectar a la alimentación del bebé? Sí, ahora sí que tenemos mucho hábito. Para mí una de las cosas que influye negativamente, pero eso es opinión profesional, personal, son las pantallas. Sí que es una cosa que no podemos obviar porque las pantallas están ahí en nuestro día a día, pero pocas veces, no voy a decir ninguna, sino muy pocas veces favorecen a un desarrollo alimenticio, tener a un bebé con una pantalla alimentándose, ¿sí? Luego hay casos especiales donde se puede recomendar, pero lo deberían de recomendar, pero si no, la recomendación siempre es que alimentación y pantallas no deben de ir juntos, ¿vale? ¿Y cómo afectaría negativamente el uso de pantallas en la alimentación? Uno de los puntos que creo que a los adultos también nos pasa cuando estamos delante de una pantalla, primero, o podemos, el bebé puede o comer menos porque se distrae con la pantalla y si nos cuesta ya comer, va a comer menos, o no controlar lo que come. Que eso nos pasa al adulto cuando estamos delante de una pantalla o comiendo, viendo una película, no controlamos tanto la saciedad y metemos, ¿vale? Entonces es una parte negativo. Pues sí. He tenido unas preguntas sobre cuándo el papá identifique que hay un problema sobre la selectividad alimenticia. ¿A quién llamamos? Yo ahí en mi caso sí que acudiría, bueno, a un especialista en alimentación infantil. Pero en esa parte, por ejemplo, nosotros en Neurasis sí que lo trabajamos desde el área de terapia ocupacional porque es muy sensorial y también muchas veces acompañamos los logopedas. Depende de las características del bebé o del niño, porque no solo se da en bebés cuando pasan a alimentación complementaria, sino que a veces por determinadas circunstancias llegamos a tener niños de 3-4 años que han explorado poco y que estamos en textura puré aún. Entonces a nivel sensorial sí que llevamos un retraso y eso sería una combinación en tratamiento de terapia ocupacional y logopedia. ¿Sí? Vale, después sí que el nutricionista habría que ver cómo están los requerimientos nutricionales y cubre todos los nutrientes, porque si no habría que meter un suplemento. Eso ya es más del nutricionista, el pediatra, ¿sí? Yo creo que hay una visión muy general de que el logopeda es el que te ayuda pues con la pronunciación, a hablar, temas de la lengua, pero va mucho más allá. Entonces yo quería saber la labor de la logopedia dentro de alimentación infantil. A ver, el logopeda o nosotros por lo menos nuestra forma de trabajar, a ver, tratamos ya desde neonatos, un mes de vida, nada más nacen, ya pueden tener un problema de succión. Si tienen un problema de succión, tienen un problema con la lactancia, sea materna o no, o sea artificial. Entonces empezamos ya en neonatos y hasta edad adulta se trabaja alimentación. Puede haber un problema de succión no solo porque a lo mejor el niño no sepa succionar bien, ¿vale? Que eso sí que se trabaja desde logopedia y se hace un acompañamiento para mejorar esa succión y que sea agradable tanto para el bebé como para la madre, porque a veces tampoco no es agradable para la madre. Entonces ese vínculo que dijimos que había que crear afectivo y que sea una cosa agradable para ambos, no sucede. Entonces, siempre es bueno tratar porque no tiene que ser un sufrimiento para mamá sentarme cada 3 horas para hacer una lactancia materna, ¿sí? O no tiene que ser un sufrimiento para el bebé tomar por un biberón. Pero lo que pasa es que si hay una mala succión, biberón siempre es más fácil. Entonces a veces es más difícil saber que no tenemos una buena succión. Pero después también hay que ver que cuando se pasa a alimentación complementaria, ahí sí que también puede haber una alteración, ¿sí? Porque a lo mejor a nivel motor de estructuras, sea un frenillo lingual corto, la lengua no se mueve como debe, tenemos un paladar muy estrechito y no nos ayuda a que desarrollemos, por ejemplo, una masticación. Nosotros cuando nacemos
sabemos, ya tenemos la succión, es algo que aprendemos en útero, sí. Ya el bebé sabe succionar, pero después tenemos que evolucionar en estructuras, pero también a nivel funcional. Tenemos que aprender la succión, la lengua se mueve de una determinada manera, pero para la alimentación complementaria y la alimentación de adulto tenemos que aprender a mover la lengua y de otras determinadas estructuras de formas diferentes. Tenemos que aprender a masticar, que no nacemos ya sabiendo masticar. Sí. Y eso es un proceso que el bebé lo aprende solo, pero a veces necesita un acompañamiento, ¿sí? Sí. Entonces para eso están los especialistas, el terapeuta ocupacional o el logopeda, para hacer ese acompañamiento y que llegue a la alimentación adulta o lo más próximo posible, sí. Dependiendo de las características, porque no todos pueden llegar a alimentación adulta como tal, por las características, pero bueno, por lo menos intentarlo. Claro. Y el tema de los atragantamientos, si un bebé se atraganta muy seguido, con mucha facilidad, ya da igual el tamaño de los alimentos o el tiempo de cocción, el atragantamiento constante, ¿puede llegar a ser un problema fisiológico? Cuando hay atragantamientos, a ver, cuando pasamos a alimentación complementaria, es lo que habíamos hablado antes. Se introducen alimentos, claro, ya no son líquidos, los líquidos solo necesitan una succión, se tragan y ya van como solos, digamos. Lo otro no, hay que tener un manejo dentro de boca. Entonces ahí, cuando a los 6 meses que se suele introducir, sí que pueden aparecer atragantamientos, porque el niño está aprendiendo. Sí. Entonces hay que darle un tiempo porque está aprendiendo y va a ir aprendiendo. Sí. Hasta los 2 años no acaba el proceso de masticación, entonces estamos aprendiendo, entonces es normal que el niño se atragante de vez en cuando, pero ese proceso tiene que ir mejorando, entonces los atragantamientos, el número de atragantamientos tiene que disminuir. Sí. ¿Sí? Si es muy frecuente, sí que yo acudiría a ver qué pasa, porque sí que el atragantamiento, la tos, que es el primer síntoma, es un síntoma reflejo que tiene nuestro cuerpo cuando algo va hacia vía aérea, es síntoma de que algo no va bien, y sí que es verdad que es un síntoma el atragantamiento de que no es segura nuestra deglución, ¿sí? Sí. En adultos y en niños. Lo que pasa es que en niños, cuando están aprendiendo a comer, es normal, digamos, que se atraganten de vez en cuando porque están aprendiendo, claro, y no saben gestionar bien el alimento dentro de boca. Entonces a veces se les escapa y el proceso no va como debería. Sí. Pero yo creo que si los padres, mi consejo es, si están preocupados, que acudan a un especialista. A veces también los padres, y yo también lo digo por mí, nos preocupamos en exceso y a veces no hay un trastorno de alimentación o ni siquiera una dificultad de alimentación, sino que es algo pasajero y que le hay que dar tiempo al niño. Pero bueno, si es una cosa que te agobia, yo lo consultaría, igual que consultas otras cosas. Claro. ¿Tú eres la que comen ellos, o los adultos también, puede influir en algún caso en problemas de alimentación? La posición es importante, porque depende de la posición. Por ejemplo, hay más riesgo de atragantamiento. Sí. Si comemos tumbados, tenemos más riesgo de atragantamiento. Un bebé y un adulto. Comer tumbados no es bueno para nadie. Entonces, eso ya, claro. No. La posición es muy importante porque es lo que decimos antes. El niño está desarrollando ya no solo a nivel maxilofacial, ¿sí? Que es la parte más importante a nivel de alimentación, sino a nivel corporal también, está evolucionando. Entonces, la alimentación complementaria, uno de los puntos por lo que se introduce a los 6 meses, más o menos, es una etapa orientativa, no nos quedemos ahí justo con 6 meses, pero es porque a los 6 meses el niño tiene que tener un control de tronco y de cabeza para poder alimentarse sentado, que sería lo ideal. Después que estamos un poquito más reclinados, porque la trona es un poco más reclinados, un poquito más en 90 grados, pues bueno, pero sí que lo recomendado no sería tumbado ni en determinadas posiciones, porque hay más riesgo de atragantamiento, sobre todo por eso, por la seguridad en alimentación, ¿sí? Y porque es más fácil de masticar. Yo si estoy tumbado boca para arriba, pues el alimento pues igual se me va para la parte de atrás de la boca y me cuesta más controlarlo a nivel lingual, como adulto y como niño, y pensamos que el niño está aprendiendo, o el bebé, yo no voy a decir el niño, sino que el bebé
está aprendiendo a manejar la lengua, esos nuevos movimientos. Si tú además la posición no es la ideal, no quiere decir que no pueda comer en otros, pero la ideal, pues es mejor favorecer una buena posición mientras está aprendiendo. Después, pues bueno, nunca comen sentaditos en su silla. Después, cuando ya lo tienen desarrollado, pues ya no es importante, pero ya no tan importante. Pero mientras está desarrollando sí que es importante, o de pie o sentados. Sí. Y la posición del bebé para tomar el biberón, porque yo he visto casos de vídeos en mismo TikTok de madres que tienen trillizos y como claro, no pueden darle el biberón a los 3 a la vez, les compran estas almohadillas que van para sujetar el biberón, pero igual no van lo reclinados que deberían o van demasiado acostados, y los comentarios siempre se llenan de estos de se te va a atragantar el niño, está muy acostado, cámbiale la postura. Pero bueno, su respuesta a esos vídeos era desde que nacieron toman el biberón así y nunca ha pasado nada. ¿Es importante también la postura en la que el bebé toma el biberón? A ver, es importante porque tiene que ser una posición cómoda. Si es biberón, cómoda para el bebé. Hay diferentes posiciones para biberón o para pecho. Lo que es importante es que sea segura la deglución, es lo más importante, eficaz y segura, las dos cosas, que coma la cantidad suficiente y después que sea segura. Pero luego hay diferentes posiciones. El niño o el bebé en este caso tiene un reflejo de tos que si algo va mal y no hay ningún problema a nivel de desarrollo, aparece. Entonces, si el bebé está cómodo, puede estar medio inclinado, más tumbado, más incorporado. Piensa que las mamás muchas veces damos, sobre todo en los primeros días, en cama de lado. El bebé es acostado, que acabo de decir que entonces hay diferentes posiciones, siempre que no haya unas características determinadas o especiales, vamos a decir, que de aquellas sí que hay que mirar cuál es la mejor posición, pero si es normotípico no debería haber problema, hay que mirar cada situación. ¿Cómo te das cuenta de que hay un problema, de que efectivamente no? Porque hay determinados signos físicos que cambia la respiración o el ritmo cardíaco, las succiones no son rítmicas, hay determinadas características que siempre las mamás y los papás son muy buenos valorando esas características porque ves que el niño al fin y al cabo no disfruta haciendo esa succión y para él es un trabajo, o una sudoración o cambia de color, hay muchos signos que nos indican o aparece tos, entonces si aparecen todos esos signos o alguno, es bueno acudir a un profesional que te valore cómo hace esa succión, si esa posición es buena o no. Cuando el bebé rechaza continuamente estos alimentos, ¿es bueno seguir insistiendo? ¿Hasta qué punto hay que seguir trabajando con él sin que se convierta en un problema ya de estrés, ansiedad, peleas? Claro, yo creo que insistir, forzar o bueno, no sé qué palabra, creo que no es bueno. No es bueno porque puede llegar o lo que puede pasar es que creas un rechazo al niño con alimentación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es insistir, pero insistir no quiere decir de come. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, órdenes, la forma en que se dice. Si lo comes igual te doy una recompensa. Para mí no es la mejor opción, eso no quita de que a lo mejor lo vamos a dejar aquí en el plato, si no lo quieres no lo comas, pero lo dejamos aquí en el plato, lo aproximamos, que nos vean comerlo a nosotros, pero nunca forzarlo o insistir en que lo coma. A lo mejor no es el momento, o a lo mejor después sí, o a lo mejor pues ese alimento es lo que habíamos hablado antes, o esos 2 o 3 alimentos no le gustan al niño, sea por la textura y no por tener un problema a nivel sensorial, sino que pues a lo mejor esa determinada textura pues no le gusta al niño ahí, y después a lo mejor como adultos que también vamos cambiando nuestra alimentación, pero nunca insistir, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo para que no crear rechazo. Acordarse que tiene que ser una cosa, un vínculo, y que tiene que ser una satisfacción comer. No una guerra. Claro, Y luego
de pequeños hay veces que nos gustan ciertos tipos de alimentos que de mayores no. ¿Qué es lo que pasa para que de pequeños, por ejemplo, comamos muchísima variedad de frutas y verduras y luego de adulto las rechacemos absolutamente todas o escojamos 3 de toda la variedad que comíamos de pequeños? ¿Pasa algo con el paladar? ¿Se desarrolla pero para mal? O sea, ¿qué es lo que pasa para que empecemos a rechazar cosas que sí que nos gustaban antes? Bueno, yo creo que tanto como rechazar, creo que uno elige lo que quiere comer, para mi opinión. Ya eres adulto y eliges. Cuando eres pequeño más bien eligen tus padres, aunque ahora eso está cambiando. Dejamos mucho elegir al niño, aunque, bueno, pues ayudamos, digamos, vamos a decirlo. No condicionamos, sino que ayudamos, ¿vale? A que tengan una alimentación pues más sana, más saludable, que es lo recomendable. Lo que pasa es que nuestro paladar también lo podemos acostumbrar, lo podemos modificar a determinados gustos, sabores, y también pueden ir cambiando, ¿sí? Lo que pasa es que cuando eres pequeño pues te dejas un poco asesorar por tus padres, bueno, no todos los niños bebés, y de adulto elegimos más, pero muchas veces la prueba está que de adulto a lo mejor tenemos una dieta y de repente por cualquier cosa tenemos que modificarla y no hay problema en modificarla. La modificamos. A lo mejor no introducimos determinados alimentos porque no nos gustan, yo no como cebolla cruda porque no me gusta. Claro. Pero es un alimento, pero sí que es una cosa que puedes modificar como adulto. Lo que pasa es que normalmente lo que nos pasa es como adultos es que no me gusta, pues no lo como. No hacemos por, bueno, voy a comer un poco. No lo como y lo quito de mi dieta. Eso es lo que solemos hacer. Pero yo creo que, por ejemplo, con niños no lo hemos practicado, pero sí que con adultos sí. Si te tapan los ojos ya te condiciona y a lo mejor probarías cosas que si ves no probarías. Sí, yo creo que sí. Porque... o si tapamos nariz hay cosas que probarías y que a lo mejor si no supieses lo que son, por ejemplo las tripas, ¿sabes? Me refiero que a veces es solo, bueno, porque las reconoces, pero si no las reconocieras, tapáramos nariz, pues igual las probarías. Entonces, y que a veces nosotros como adultos también condicionamos a el niño. El niño al fin y al cabo, igual que comunicación aprende porque tú le hablas y van aprendiendo, en alimentación también. Muchas veces los niños comen lo que los adultos en casa comen. Muchas veces si a mamá no le gusta determinado alimento, pues a lo mejor el niño tampoco se atreve a probarlo porque tampoco a lo mejor tampoco lo ponemos ni en la mesa. Claro, ¿sabes? Es que a mí eso me pasaba de pequeña. Si mi abuela cocinaba y no le gustaba, por ejemplo, el hígado, es una cosa que a ella jamás le ha gustado, el hígado de cerdo. Y en mi casa no se comía, pero yo luego iba a casa de mi padre y me ponía el hígado en la mesa y yo me quería desaparecer de allí porque yo eso no lo comía. Y mi abuela... era algo que no le podían ni acercar a oler porque ya le daban unas arcadas y yo desarrollé exactamente la misma reacción al hígado. Yo con el hígado no puedo. Y mi padre fue un alimento que me ponía en la mesa de tienes que comer, pruébalo. Pero yo ya tenía tan interiorizado ese asco que es un alimento que a día de hoy repudio. Bueno, a lo mejor tampoco te iba a gustar, pero sí que nos condiciona mucho las situaciones que vivimos en torno a la mesa, porque luego al fin y al cabo, igual cuando iniciamos la alimentación complementaria, pues muchas veces comen más solos, pero después sí que es un entorno familiar. Entonces eso sí que nos condiciona mucho cómo lo va a desarrollar el niño en la alimentación. Y nosotros sin quererlo, porque no es digamos que hacemos, sino sin querer, condicionamos a que coman determinados alimentos. Por ejemplo, la fruta. Si al adulto no le gusta mucho la fruta y después de comer no se come de postre una fruta, pues es normal que su hijo después tampoco quiera una fruta. ¿Sí? Va aprendiendo de lo que va viendo. Que a lo mejor no, que después nos sorprenden. Y cuando va todo rodado da gusto. Pero bueno, a veces hay que trabajar un poquito más la alimentación y es un poquito más dura. Pero bueno, se puede trabajar. Y aparte después cuando llegamos a los objetivos es una satisfacción. Pues sí, ya saliendo un poco del tema de alimentación, ¿hasta cuándo crees tú que deberían de empezar a hablar, formular frases? A ver, flexible tiene que ser porque al fin y al cabo el desarrollo de cada niño tiene un desarrollo diferente. No todos los bebés se desarrollan al mismo ritmo. Hay unas fechas que son orientativas para saber cómo va la evolución.
Pero después también hay los dos casos. Creo que hay el caso de mucha preocupación y a lo mejor va con un retraso leve del habla. Sí. Y luego hay los de ya hablará. Llegamos a los 2 años y aún estamos ahí esperándose, ¿eh? Las primeras palabras, claro, es toda una evolución. Antes de que hablen, las primeras palabras son alrededor del año, pero antes de ese habla, ¿sí? De esas primeras palabras, mamá, papá, que nos hace tanta ilusión, pero y que lo trabajamos mucho para que lo diga, antes de eso, ya hay comunicación, el bebé ya se comunica, ya hay un balbuceo, ya hay una mirada cómplice, ya hay mucha comunicación. Tiene que haber eso, ya no es solo, a veces es la preocupación de los padres, no es solo porque no diga palabras, sino porque mi hijo no me mira, no responde al nombre, no se gira cuando lo llamo, ¿sí? No presta atención a los juegos, ¿sí? Nota un todo en comunicación, no solo en comunicación oral, sino en comunicación gestual, ¿sí? Visual, su expresión, ¿sí? No se sonríe cuando le hago las gracias, etcétera. Hay muchas más cosas que él habla, ¿sí? Pero bueno, sobre el año son las primeras palabras. Cuando llegan los 2 años ya tiene que tener un vocabulario bastante extenso y ya debería de unir 2 palabras, no tiene por qué ser un sustantivo y un verbo, ¿sí? Pero puede ser mamá agua, ¿sí? ¿Vale? Muy primitivo, pero ya debería estar ahí, ¿vale? Si con 2 años para mí no ha dicho ni una palabra, para mí lleva un retraso importante en el habla, que ya no es solo, que a lo mejor después acaba desarrollando el habla y acaba llegando a la edad que debería tener el lenguaje. Lo que pasa es que va un poquito más atrasado. Pero no tener lenguaje, sino habla, eso implica, al fin y al cabo, como un aislamiento social. Implica más cosas, ¿sí? Entonces, yo siempre no esperaría tanto. Para mí es importante, igual que es importante si no camina al año, y no esperaría hasta los 2 años para llevarlo a algún sitio, tampoco esperaría hasta los 2 años si no habla, sino que lo llevaría, porque mi hijo necesita, si no tiene, si puede, porque a lo mejor no puede con ese sistema de comunicación, él habla y hay que darle otro, pero si puede hablar, no esperaría los 2 años, porque podemos crear un aislamiento en el niño, unas alteraciones a nivel de comportamiento que pueden aparecer también porque no es capaz de expresar lo que él quiere, ¿sí? Entonces, es ayudarlo a mejorar en su calidad de vida, no esperar tanto, aunque solo sea un retraso en el habla. ¿Sí? Para mí. Para tener... ¿Sí? O si no, por lo menos asesorarte y que la persona especialista te diga, es importante, yo lo trabajaría ahora o esperaría. ¿Sí? Porque a veces esperar es bueno, pero otras veces no. Llevan un retraso importante. Siempre todos a través del juego, porque es como mejor aprenden. Entonces, el juego es un arma muy buena para nosotros para trabajar la comunicación. Pero no solo es lo que te decía, no solo hay que fijarse en comunicación oral, sino hay que fijarse en el resto de comunicación que nos da un bebé. Entonces, se trabajan primero todos esos aspectos acompañado del habla y después, dependiendo de la evolución, se mira si ese niño o ese bebé puede llegar a una comunicación oral o hay que pensar en un sistema alternativo, que también son muy buenos y ahora hay auténticas joyas en ese campo. Hemos hablado un poco de todos los temas que queríamos tocar, sobre todo para tranquilizar a todos los mamás y papás que están un poco preocupados con el tema de la alimentación infantil, y quería comentar que Suavinex nos ha dado un set de alimentación para el aprendizaje de los niños. Tenemos aquí el azul y luego allí tiene Valeria el rosa. Valeria se va a llevar uno de estos y las primeras 20 personas en hacer un pedido y que vengan de aquí, que los vamos a estar vigilando en los comentarios. Si dejáis un comentario y hacéis un pedido en la web de Alibebé, de cualquier importe, os vais a llevar uno de estos totalmente gratis con vosotros para casa, para que comiencen con la alimentación complementaria. Buen complemento. Sí, así que muchísimas gracias por vernos. Os vamos a dejar las redes sociales de Neuraxis aquí al final y os recomiendo darle a like al vídeo, comentar y seguirnos
tanto a Neuraxis como a Libebé y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Valeria, por venir. Gracias a vosotros.